Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Martes de la segunda semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre, él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios y en tiempos del sumo sacerdote Abiatar comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Aquí tenemos el comienzo de uno de los temas que saldrá varias veces en los Evangelios. Este conflicto entre Jesús y los fariseos particularmente y los escribas en torno al sábado. ¿Por qué los fariseos particularmente y los escribas tan enérgicamente defendían esta postura de guardar el sábado tan rígidamente, ¿no? ¿Y por qué Jesús parece no ser tan rígido en el cumplimiento? Ahora, Jesús no está rechazando el cumplir las prescripciones y las obligaciones del sábado. Lo que sí rechaza es la interpretación rígida y a veces opresiva de los fariseos y escribas. Esto es lo que Jesús rechaza de ellos. Pero tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué está en juego en esta defensa tan enérgica de los fariseos y de los escribas en torno al sábado? ¿Qué está en juego? Bueno, lo que está en juego es de que ellos, particularmente los fariseos y escribas, que defendían esta postura tan rígida y a veces opresiva del guardar el sábado, pues están defendiendo la estructura de la gracia de Dios. Y lo que está en juego es lo siguiente. Ellos determinan, por su forma de interpretar la ley mosaica, y particularmente cómo se debe de guardar el sábado, están determinando dónde Dios y cuándo Dios está presente y cuándo no está presente, quién tiene acceso a Dios y quién no tiene acceso a Dios. Así que están defendiendo toda una estructura de la gracia de Dios. Y aquí viene Jesús que reta esta interpretación de esta estructura de la gracia de Dios en cuándo o en dónde Dios está presente y cuándo no está presente, y quién tiene acceso y quién sí tiene acceso a Dios. Esto es lo que Jesús está retando. Así que Él está, en cierta manera, tirando abajo esta estructura de la gracia que los fariseos y escribas particularmente defendían tan enérgicamente. Y en esto también está en juego la autoridad de ellos como maestros de la ley mosaica. Y Jesús los reta en esto. No está retando el derecho que tienen de enseñar, pero sí la interpretación rígida y a veces opresiva de la ley, ¿no? Y esto Jesús lo resume en las palabras cuando dice: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. O sea, de que Él, como la encarnación de Dios mismo, Él está por encima del sábado, y que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y es así como Jesús interpreta
esta actitud tan rígida y opresiva de ciertos fariseos y escribas de cómo aplicaban el cumplimiento del sábado. Que en vez de liberar a la persona, en vez de unir a Dios, pues les ponía más exigencias, más necesidad de cumplimientos que a veces no eran tan necesarias, y que en esto pues le robaba el espíritu del sábado, de que sea en cierta manera un tiempo de descanso en el Señor, un tiempo en cierta manera también podemos decir del ideal del reino, de la unidad, de la comunión tanto con Dios como con el prójimo. Pero si esta comunión con Dios, que a veces también la tenemos en la iglesia, que a veces esto de que ponemos una pared, una división entre la comunión con Dios y la comunión con el prójimo. Ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Para Jesús el amor a Dios está íntimamente unido al amor al prójimo. Si el amor a Dios, si el amor que profesamos a Dios no nos lleva por necesidad al prójimo, algo seriamente terrible ocurre en la forma que estamos entendiendo esta relación de amor y de comunión con Dios. Y hay mucha gente religiosa que crea esta división en el amor a Dios, en la comunión con Dios, y no lo conectan con la comunión con el prójimo, ¿no? Y es a esto a lo que también Jesús nos lleva en cómo le entiende el sábado, que por encima de guardar el sábado está la necesidad del prójimo. Y aquí el tema del hambre entra, tanto en lo que los discípulos están haciendo y el ejemplo que Jesús cita del Antiguo Testamento. Dice, un sábado, ya el hecho con que mencione un sábado, ya nos quedamos por enterados que aquí va a haber problemas en cuestión de cómo cumplir las obligaciones del sábado. Dice, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Notemos de que son los discípulos los que vienen arrancando espigas y para comérselas, no es Jesús quien está haciendo esto, ¿no? Pero Jesús defiende a sus discípulos. ¿Por qué? Porque están llevando a cabo una acción por necesidad del hambre. No por robar el trigo, no por hacer el mal de arrancar las espigas del trigo. Es por el hambre. Y para Jesús, por encima de las normas prescriptivas de guardar el sábado, está la necesidad del prójimo, ya sea en este caso del hambre como de la necesidad de ser sanado, que es algo que también lo veremos más adelante. Los escribas y los fariseos rechazaban cuando criticaban a Jesús por sanar en sábado. Entonces los fariseos preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? ¿Qué es lo que los fariseos están criticando al ver a los discípulos de Jesús hacer eso, arrancar las espigas y comérselas? Porque la ley mosaica permitía de que una persona con hambre, un pobre, entrara a un trigal o a un huerto y consumir lo que necesite para ese día. No consumir más de lo que necesite ya es otra cosa, ¿no? Aquí la ley mosaica lo permitía, pero ¿qué es entonces lo que los fariseos están criticando en torno a lo que los discípulos están haciendo? Lo que critican es que la acción de arrancar los granos de trigo de la espiga es la acción de cosechar. Y es lo que están criticando, que no están guardando el sábado, ¿no? Y Jesús escucha esto y de cierta manera podemos ver a Jesús volteando los ojos y decir, esta gente dura de corazón, ¿no? Van a hacer un problema de esta necesidad del hambre, ¿no? Y es lo que Jesús está criticando, es esa interpretación rígida y opresiva de la ley, ¿no? Pero para los fariseos y escribas, la forma en que ellos entienden esta contradicción, este rechazo de Jesús, de cómo ellos interpretan la ley mosaica, es de que lo que está en juego para ellos es la estructura de la gracia de Dios y la autoridad de ellos. Después Jesús responde con un ejemplo de David, en lo cual él entra en
uno de los templos y come de los panes que están reservados para comer solamente para los sacerdotes de ese templo, ¿no? ¿A qué hace referencia esto? Bueno, en los templos la gente podía ofrecer ofrendas de panes a Dios, y después, cuando esas ofrendas eran cambiadas por unas más frescas, digamos, pues esos panes que habían sido quitados del altar eran reservados para ser consumidos solamente por los sacerdotes. Estos son los panes que David se atreve a comer y dárselo a sus soldados por necesidad del hambre. Con este ejemplo que Jesús cita del Antiguo Testamento, y particularmente de este personaje tan importante del Antiguo Testamento en la tradición monárquica y de quien descendería el prometido Mesías, pues Jesús de esta manera deja callado a sus adversarios, a los fariseos y escribas. Nuevamente, para Jesús lo que está por encima aún del cumplimiento de las prescripciones del sábado, de guardar el sábado, es la necesidad del prójimo, en este caso del hambre, y después veremos la necesidad de la sanación. Otro tema que resalta en este evangelio es el tema de crear tiempo y espacio para estar con Dios. Tristemente, en nuestra iglesia católica y en el mundo cristiano, en realidad se ha perdido mucho de esto, ¿no? De que ya hemos perdido el llamado a reservar un día para el Señor, que sea un día de descanso, que sea un día dedicado a la reflexión, a saber estar con Dios, ¿no? No simplemente para estar de ocioso o para divertirse, sino para el tiempo de regocijarse y estar con Dios. Hoy en día aún mucha gente que asiste a misa los domingos, ¿no? Por ejemplo, hay gente los que van a la misa de 7 de la mañana, a veces la primera misa el domingo, ¿no? A veces exigen de que no haya nada de música para que la misa sea rapidita, ¿no? Y se quejan de que si una misa se extiende más de 1 hora, ya se están quejando, ya están viendo al reloj, ya se están moviendo en la banca, ¿no? Como diciendo, rapidito, padre, porque tenemos otras cosas que hacer. Bueno, la pregunta es, ¿qué otras cosas tienen que hacer, no? O sea, de que no se pueda dedicar al Señor un tiempo, de que no podamos estar tanto con el Señor manifestado, representado tanto en el escucha de la palabra, en la Sagrada Eucaristía, como en el hecho de ser una comunidad, un pueblo, una familia de Dios en Cristo, ¿no? Y que a veces ni siquiera una hora nos cuesta ofrecerle, dedicarle al Señor, ¿no? Así que esto de guardar el sábado para el pueblo judío aún hoy en día es un tema de mucha importancia, porque es algo que los distingue de las otras comunidades no judías, ¿no? Pero también cuando el sábado se pone por encima de las necesidades del ser humano, en este caso como del hambre o de la necesidad de la sanación, pues Jesús pone peros, ¿no? Y en estas últimas palabras Jesús resume cómo él entiende, ¿no? Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado fue creado para estar con Dios, para dedicarlo a la reflexión, a la contemplación, para saber estar con Él, ¿no? Y obviamente es un día que deberíamos de aprovechar, ¿no? Para esta oportunidad tanto de saber estar, de celebrar, de saber recogernos con Él, y de que no tengamos muchas actividades que nos roben de esta oportunidad de saber recrearnos con el Señor. A veces nos recreamos tan fácilmente con otras actividades, pero cuando se nos invita a recrearnos con el Señor, le ponemos peros, le ponemos condiciones, le ponemos tantas excusas que es impresionante no reconocer nuestra necesidad
de alimentarnos, de fortalecernos. No sé, yo no encuentro otras palabras mejores que expresen a lo que el guardar el sábado para la comunidad judía como para nosotros guardar el domingo, porque es el día de la resurrección de nuestro Señor, de saber estar con el Señor. El saber estar no implica necesariamente estar hablando o estar haciendo alguna actividad, es saber simplemente estar en su presencia, ver que me ves viéndote, ¿no? Eso es el saber estar con nuestro Señor. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.